Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Vamos a explicar componente inflacionario el día de hoy. Un tema quizás no conocido por muchos, pero que en años anteriores ya se venía aplicando. Dejó de aplicarse en el año grabable 2019 eh, en razón a la ley 1943 del año 2018 y revivido nuevamente con la ley 2010 del año 2019. Entonces tiene aplicación en la declaración de renta año grabable 2020. Digamos que aquí en el formulario 210, para personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligadas a llevar contabilidad, así lo establece el artículo 41 del estatuto y también lo ratifica el proyecto de decreto que se encuentra en este momento, que fue publicado el 11 de marzo de este año y que a la final, eh, en este momento, perdón, no ha sido expedido el decreto definitivo, el decreto ya no ha sido publicado. Vamos a dar un acercamiento acerca del componente inflacionario. Voy a tratar de ir paso a paso para explicar la definición y nos trasladamos a realizar unos ejercicios. Es importante entender que el componente inflacionario es aquella proporción de los intereses, llámese intereses, rendimientos financieros que se van a hallar a las rentas de capital o del costo financiero, llámese intereses pagados o demás gastos pagados a entidades financieras. Esa proporción es la que corresponde a la inflación de un periodo. Desde luego que esto obedece a un procedimiento que viene establecido en los artículos 40-1 y 81-1 del Estatuto Tributario. Supongamos entonces aquí unos ingresos como para dar un ejemplo práctico de la manera como funciona este componente inflacionario. Digamos unos ingresos por rendimientos financieros de 15 millones de pesos. Esos 15 millones de pesos como ingreso de cierta manera y en una proporción son absorbidos por la inflación. Una proporción de esos ingresos son absorbidos por la inflación. ¿Cómo así? ¿Qué significa? Que como la inflación genera una disminución de la capacidad adquisitiva, entonces el componente inflacionario, digamos que trata de corregir ese desfase, porque cuando usted recibe esos 15 millones, digamos que eh, por efectos o por el impacto en la inflación ya no puede adquirir tanto como lo que sí podría adquirir antes de tener esta inflación. Siendo así, entonces permitiendo con esto llevar una fracción de ese rendimiento financiero como no grabado y de manera similar en el costo financiero, llevar una proporción. Entonces, ya cumplida esta definición, vamos a realizar unos ejercicios en este anexo, en esta subcédula de rentas de capital. Recordemos también que el artículo 335 y una parte del decreto reglamentario 1435 de noviembre del 2020 nos dijo que los rendimientos financieros van a ir a las rentas de capital. Siendo así las cosas, entonces trasladémonos a la matriz del componente inflacionario. Aquí, como en videos anteriores se han explicado otras matrices, esta matriz no me refiere tener que llevar información a estas tablas, solamente esa manera de explicación, cómo es que se genera en esta plantilla de declaración de renta, cómo se genera ese componente inflacionario, es decir, de ese ingreso, qué proporción se va a tomar como no grabada y de ese costo, qué proporción se va a tomar como deducible, ¿sí? Vamos a quitarle el color a esto y vamos a decir lo siguiente. Para eso quiero hacer referencia a lo que indica el artículo 38, parágrafo primero.
En el artículo 38, parágrafo primero, me dice, el 38 habla cuando yo tengo rendimientos financieros. Y dice el parágrafo primero que cuando los contribuyentes a los que se refiere este artículo soliciten costos y deducciones por intereses y demás gastos financieros, dichos costos y gastos serán deducidos previamente. Para efectos de determinar la parte no gravada. Yo los invito a que se lean varias veces este parágrafo para que le demos la interpretación realmente que se necesita y no ir a hacer los cálculos de manera directa. De manera directa, ¿qué significaría? Que yo entonces tomaría los 15 millones y les aplicaría directamente el 44.23. ¿Sí? Y si tengo costos, porque el parágrafo primero dice, en caso que existan costos, es decir, que coincida tanto ingresos como costos, supongamos unos costos de 10 millones, ¿sí? Unos costos de 10 millones de pesos, entonces no aplicarlos de manera directa. Lo que está haciendo este parágrafo primero es invitarnos a que cuando coincidan a la vez ingresos y costos, estén solicitando también costos o deducciones por intereses y demás gastos financieros, dice, serán deducidos previamente. ¿Deducidos de dónde? ¿Serán deducidos de dónde? Pues voy a tomar y vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio de tal manera que vamos a netear estos dos conceptos. El ingreso menos el costo. Ya tenemos 15 millones de pesos y tenemos 10 millones de pesos como gasto financiero. Tenemos la matriz del componente inflacionario. Tenemos una tabla donde automáticamente me está trayendo la información del gasto, llámese financieros nacionales o extranjeros, y también donde se va a traer el concepto del ingreso, llámese nacionales o extranjeros, o incluso ajustes por diferencia en cambio. Entonces, vamos a hacer el cálculo primero del gasto, para saber primero qué voy a deducir y qué parte me va a quedar como no gravada. En el caso del gasto, los 10 millones los voy a multiplicar por el 89,44, me da 8.944 que va a quedar como deducible. Ya tenemos lo que es deducible. Ahora vamos a reducir ese ingreso con ese costo deducible, es decir que 15 millones menos estos 8 millones me da 6.055. A esos 6.055 le vamos a aplicar la tarifa del 44,23 y me da 2.678.000. Y eso es lo que voy a tomar neto como deducible y no, como no grabado, y no me va a tomar nada acá. Esto es un primer escenario. Un segundo escenario, digamos que no existen costos, pues es como si me estuviera tomando de manera directa el 44,23 de los 15 millones, ¿sí? Un tercer escenario en el que el ingreso por rendimientos financieros es inferior al costo financiero, no voy a poderme tomar nada como ingreso no grabado, pero sí me voy a poder tomar algo como costo deducible. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es que funciona esto? Resulta que como yo debo deducir previamente, como lo dice acá, dichos costos que se van a llevar como deducibles serán restados previamente o deducidos previamente para efectos de determinar la parte no grabada. Entonces, si es de esa manera, ¿qué debería entender yo? Para efectos de deducirlo previamente, es tomar el ingreso, restarle el costo deducible para determinar la parte no grabada y aplicarle el porcentaje que corresponde. Para poder tomar esa parte no grabada, debo hacer esta operación. ¿Sí? Ahora, yo quisiera explicar acá qué pasa si lo hiciéramos de manera diferente. Si lo hiciéramos de manera directa, vamos a hacer lo siguiente. Y aquí en esta voy a permitirme hacer esto así como está acá. En este momento, en el extracto del formulario,
me está dando una renta líquida ordinaria en las rentas de capital, suponiendo de que este contribuyente solamente percibió rendimientos financieros y que solamente tuvo que pagar un costo financiero de 10 millones, aquí me está dando una renta líquida de 10.648.000, ¿sí? Es de 648.000. Me cambió el valor porque cambié el valor de 15 millones a 12 millones. Ahora vamos a hacerlo si se hiciera de manera directa para entender cuál puede ser el espíritu de la norma, por qué el legislador definió ese parágrafo primero. Vamos a hacerlo acá entonces. Y vamos a decir que los mismos 12 millones, esos mismos 12 millones de pesos, los voy a multiplicar de manera directa por el 44,23 y estos mismos 10 millones los voy a multiplicar de manera directa por el 89,44. ¿Por qué lo estoy haciendo en otra casilla? Por lo siguiente, voy a borrar estos 12 millones y voy a borrar estos 10 millones. Como son casillas que están amarradas a esta matriz, para que no me afecte la matriz y no me genere nada, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Estos 12 millones los voy a incluir en otro lado. Igual sigue siendo el ingreso. O sea, observemos que está la sección de ingresos. Yo voy a incluir esos 12 millones en otro lado para que no me afecte la matriz de componente inflacionario. Y como ingreso no constitutivo, vamos a llevar estos 5.307.000. Digitémosla para evitar de pronto inconvenientes. Voy a digitar esos 5.307.692 como ingreso no constitutivo. No voy a llevar esto al costo porque lo que realmente va a ser costo va a ser los 8.944.262. Yo quise hacer este ejercicio y mostrarlo de esa manera para que observen donde no se neteara cómo generaría. Observen que me generaría una pérdida líquida. ¿Se observan? Entonces, ¿cuál será el espíritu de la norma? ¿O qué quiso el legislador cuando generó o cuando creó este parágrafo primero para darnos a entender que si lo hiciéramos de manera directa, pues generaría una pérdida para el contribuyente, generaría una pérdida pues que muy seguramente va a ser compensada en los siguientes periodos grabables. Para evitar ese inconveniente, entonces lo que dijo fue, en ese parágrafo primero, lo que nos dijo fue, no señor, tome primero el ingreso, réstele lo que es deducido para poder obtener y para poder determinar la parte no grabada. Entonces, así es como hemos entendido este tratamiento. Vamos a borrar estos 12 millones de acá, los vamos a colocar acá. Quitemos esto. Vamos a colocar esos 10 millones acá. Y vamos a borrar estos 5 de acá y estos 8 de acá. Listo. Es el mismo ejercicio que hicimos. El mismo ejercicio. Y observemos que me está tomando solamente como ingreso no grabado 1.351.000 que viene siendo el neto. ¿Por qué me está generando ingreso no grabado? Porque en efecto el ingreso es superior al costo. Como es superior al costo, sí puedo restarme el costo deducible y me va a generar un valor para aplicarle la tarifa como ingreso no grabado. En el evento en que fuera al contrario, pues solamente me tomaría la parte del costo deducible. ¿Qué pasaría entonces con los costos financieros en moneda extranjera? Pues resulta que el proyecto de decreto me dice que el 100% es no deducible. Entonces lo que yo lleve acá va a ser informativo, pero no voy a poder tomar nada como deducción. Perfecto. Una feliz noche.